Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar todos los detalles de una información que empezó a surgir hace unos días desde medios mexicanos, y es que Rogelio Funes Mori, el delantero que hizo las divisiones inferiores en el Millonario, ya le habría puesto fecha a su salida de su actual club, que es el Rayados de Monterrey, y han rumoreado que la posibilidad más concreta, una vez finalice esto, que falta todavía, ahora voy a dar todos los detalles, sería volver a River, acá en la Argentina, que es el único club en el cual ha jugado en el país. Vamos a ver específicamente cuánto le falta para que esto suceda, por qué no pudo regresar antes, porque la realidad es que hubo muchos momentos en los cuales se rumoreó, tanto en el regreso de él, de Rogelio, como el de su hermano, que también tiene la idea de volver a River, pero no por ahora, y además vamos a contarles efectivamente si las chances concretas de que pueda regresar verdaderamente se pueden dar, porque si bien el futbolista puede querer volver, después hay que ver si River lo acepta, y con Marcelo Gallardo sabemos que eso no será sencillo, pero en definitiva veremos si tiene o no las puertas abiertas. ¡Empecemos! Lo que hay que aclarar primero es que esta fecha que se habría puesto el delantero la mencionan los medios mexicanos en cuestión. En ningún momento el delantero habló e hizo referencia en alguna de sus redes sociales con la posibilidad de salir definitivamente del Monterrey y de volver a River, sino que son todos rumores, pero que específicamente pueden llegar a darse. Yendo directamente a la información en concreto, estos medios afirman que una vez finalice su actual contrato ha decidido no renovar su vínculo y podría regresar a la Argentina para jugar en el Millonario. Todavía falta bastante, es cierto, porque su estadía en Monterrey oficialmente termina el 30 de junio del 2024, dentro de 12 años más, por lo que habrá que esperar para ver si efectivamente esto es o no cierto. Lo que también hay que tener en cuenta es que su hermano Ramiro, que hoy por hoy está jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita junto con por ejemplo el Piti Martínez, finaliza su vínculo con el equipo del Medio Oriente un año antes, el 30 de junio del 2023, a mediados del año que viene, y también tendría el deseo de volver al país para ponerse nuevamente la banda, y eso podría adelantar el regreso de Rogelio por una temporada. Aunque hay que tener en cuenta que en caso de que esto sucediera, tendría que rescindir su contrato con Rayados, porque sería muy complicado que River pudiera traerlo mediante una negociación. Se sabe que a los equipos mexicanos es difícil convencerlos mediante dinero, y en caso de hacerlo de esa manera habría que poner una cantidad muy exagerada que casi con seguridad los dirigentes de la institución de Núñez no estarían dispuestos a poner por un jugador que ya supera los 30 años, aunque lo que también hay que tener en cuenta es que todo va a depender de si Marcelo Gallardo lo acepta o no. Si el muñeco lo quiere, puede ser que los directivos hagan un esfuerzo verdaderamente reconocible por traerlo, aunque si esto no sucede va a tener que hacer por ejemplo lo que hizo Emanuel Mamana en el mercado de pases que acaba de suceder, rescindir su vínculo con el Zenit de San Petersburgo para venir prácticamente a coste cero. Lo único que le ha pagado River, o lo que le está pagando mejor dicho, es el valor de su contrato. En el caso de Rogelio, no es quizás el más querido por los hinchas de River, pero también hay que tener en cuenta que si viene con su hermano, que sí va a quedar con el pase en su poder a mediados del año que viene, lo más probable es que los hinchas acepten a ambos y no haya ningún cuestionamiento para que puedan ponerse la camiseta de River. Volviendo a Rogelio, si él decide regresar a mediados del 2024, que es cuando termina su contrato oficialmente con el Rayados de Monterrey, en ese caso no habría ningún problema, vendría con el pase en su poder y obviamente podría firmar en River como jugador libre. Si vamos al punto de cuando sería esta fecha en cuestión, Rogelio Funes Mori tendría 33 años. Quizás su caso se pueda asimilar más no tanto al de Mamana sino al de Leandro González Pires, que en su momento se fue con cierta resistencia por la mayoría de los hinchas, regresó en este último mercado de pases, si bien River abonó dinero por él, alrededor de $2 millones, por un préstamo que luego se convertirá en una opción de compra prácticamente obligatoria. Lo que hay que tener en cuenta es que el central llegó de la mano de un pedido de Marcelo Gallardo, y es por eso que si bien claramente va a tener que demostrar, hasta este momento lo está haciendo a mi entender de manera correcta, va a tener que seguir manteniendo este nivel, pero siempre cuando Gallardo te pide tenés, por decirlo de alguna manera, una vida más, porque es el mejor entrenador de la historia del club quien está avalando tu regreso. Entonces en definitiva habrá que esperar si es que el muñeco, y si sigue siendo el entrenador de River para aquel entonces, ojalá que sí, pide a Rogelio Funes Mori, teniendo en cuenta las ganas que él mismo podría llegar a tener de que le den
otra oportunidad para ponerse la banda. En el caso del mellizo está claro que su evolución fuera de River ha sido muy notoria y marcada sobre todo. De hecho se nacionalizó para poder jugar con la selección de México y si todo sale bien para el combinado nacional azteca estará disputando el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre de este 2022 con su nueva selección. Está claro que también una vez regrese al fútbol argentino tendrá que atravesar un proceso de readaptación totalmente lógico porque se fue a mediados del 2013, hace 9 años y cuando estaría regresando a mediados del 2024 habrán pasado 11 temporadas. Muy distinto sería el momento en el que se fue al cual estaría regresando. Lo que también sería muy diferente es la situación en la cual estaría viviendo River. En aquel entonces el Millonario estaba atravesando por un largo lapso sin haber salido campeón, porque la última vez había sido en 2018 y para volver a coronarse tuvo que esperar hasta el primer semestre de 2014 de la mano de Ramón Díaz cuando Funes Mori ya no se encontraba formando parte del plantel como si lo estaba haciendo su hermano. En cambio ahora, si bien no sabemos qué es lo que va a pasar con River efectivamente dentro de estos 2 años, llegaría a un equipo totalmente consolidado a nivel internacional, sobre todo a nivel sudamericano, y que está claro que es uno de los mejores equipos de todo el continente y uno de los mejores de todo el país. Haciendo un breve repaso de lo que fue su carrera como jugador profesional y obviamente también recordando lo que fue su etapa en River, que no ha sido la mejor en cuanto a rendimiento futbolístico, más allá de que hay que aclarar de que era un jugador muy pero muy joven y que a lo mejor tenía exigencias y responsabilidades que por supuesto los jóvenes que hoy debutan en River no están teniendo. Tuvo 2 pasos por el Benfica en el exterior, nada más que 5 partidos jugados entre ambos ciclos, y después un breve paso por el Eskişehirspor de Turquía. Llegó a Rayados de Monterrey, su lugar en el mundo prácticamente desde el año 2015, y hasta este momento tiene 233 partidos jugados con 135 goles, 5 títulos con el equipo mexicano, 3 a nivel local y 2 Conca Champions, y una de ellas muy pero muy importante porque le ganó la final a Tigres de México en el año 2019, le ganó la final a su clásico rival. Disputó 2 veces el Mundial de Clubes de la FIFA y le marcó un gol al Liverpool en las semifinales de aquel año, del 2019, cuando Rayados lamentablemente perdió 2-1 y terminó saliendo tercero en esa edición del torneo. Lamentablemente, en el 2021, o mejor dicho, en febrero de este año del 2022, volvió a disputar el Mundial de Clubes tras haber ganado la Conca Champions la temporada pasada, pero su torneo fue verdaderamente malo y terminó en la 5ª colocación. En cuanto a su paso por River, no pudo coronarse lamentablemente y fue resistido, como dije, por la mayoría de los hinchas hasta su salida, aunque hay muchos que viendo su gran presente en el fútbol mexicano, que está claro que le darían otra oportunidad. Jugó en el Millonario desde el año 2009 hasta mediados de 2013, cuando se terminó yendo al Benfica en julio de aquella temporada como parte de una negociación donde también estaba incluido Rodrigo Mora. El presidente por aquel entonces, Daniel Passarella, vendió a Rogelio Funes Mori al equipo portugués para justamente utilizar esa opción de compra que tenía por el uruguayo, quien formaría parte del plantel de River desde ese entonces. Después Funes Mori no ha tenido quizás grandes rendimientos o grandes partidos recordados. Lo más destacado fue su participación en el compromiso ante Almirante Brown, en el cual River conseguiría el ascenso de la Primera B Nacional hacia la Primera División, y también ese lapso final del campeonato donde sí fue muy importante. En Primera División, un hat-trick marcado a Racing en el triunfo del más grande 3-0 sobre la Academia en Avellaneda y después no mucho más. Es por eso que tendría que volver a River para, no digo remediar sus errores, porque como dije también era muy pero muy joven en aquel entonces como para estar cargado de tantas responsabilidades, pero casi con seguridad que volver al club que lo vio nacer haría que se quitara quizás una presión encima y que justamente pudiera reivindicarse con la institución que en su momento le dio la chance de debutar en la máxima categoría. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente falta muchísimo para saber efectivamente si Funes Mori va a volver o no a ponerse la camiseta de River. Cada vez que se menciona su nombre por las redes sociales, hoy por hoy la mayoría de los hinchas aceptarían su regreso, está claro que va a tener que rendir, y si por ejemplo en este último mercado de pases se hubiera podido dar su vuelta, River a lo mejor lo hubiera necesitado, porque Marcelo Gallardo vio que al plantel le falta un delantero y es por eso que intentó ir por Valentín Castellanos. Pero volviendo al caso de Rogelio, lo que hay que tener en cuenta y destacar en este momento es que ha mejorado por demás todas sus cualidades futbolísticas y físicas
en el paso que ha tenido, sobre todo en el Rayados de Monterrey, donde se ha convertido prácticamente en un ídolo absoluto, convirtiendo goles muy pero muy importantes. En River, una vez regrese, si es que esto sucede, va a tener que volver a demostrar, o mejor dicho, va a tener que demostrar por primera vez, porque en sus inicios no tuvo la suerte que él esperaba, como tampoco esperábamos los hinchas de River, porque todos queríamos que le fuera bien. Destacando todo esto, si su vuelta se llega a dar, ojalá que sea con Marcelo Gallardo como entrenador, porque en ese caso tendría un escudo protector lo suficientemente grande como para poder rendir al máximo como lo ha hecho en México. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.